Se ha iniciado la grabación de esta clase de hoy, viernes 21 de mayo del año 2021, semana número 15 del semestre. Voy a compartir mi pantalla para empezar a hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. Antes de empezar el tema formal de esta clase, quisiera decirles como un comentario institucional que como estamos cerca del cierre del semestre y como es posible, ojalá no sea así, pero es posible que haya casos en que alguno de ustedes tenga alguna dificultad o haya tenido alguna dificultad en algún curso, con alguna entrega o con alguna calificación por alguna razón que no sea simplemente que el estudiante no entregó, sino que tuvo algún inconveniente o algún imprevisto que le impidió entregar a tiempo. O sea, si han tenido algún tropiezo con alguna calificación y no lo han podido resolver, si consideran que yo eventualmente puedo ayudarles para resolverla, pues estoy atento a recibir sus solicitudes. Esta oferta que les estoy haciendo no implica que absolutamente con toda seguridad se vaya a resolver el tema, porque yo puedo intervenir hasta cierto grado sobre la situación con los distintos profesores, pero no puedo sustituir la autoridad de ellos. Entonces, mi posible intervención es como para tratar de ayudar o aclarar las situaciones en caso de que lo ameriten, pero no garantiza que la situación de la calificación se resuelva a favor del estudiante, pues porque no se puede garantizar per se o a priori sin conocer los detalles del caso. Igualmente, si no es por esta vía, sino que hay un desacuerdo con una calificación o algo así, pues ustedes antes de que se cierre el semestre, y me refiero especialmente a las calificaciones del tercer corte, cuando reciban la calificación, revísenla y si no están de acuerdo, manifiéstenselo enseguida a su profesor para que se haga el proceso de revisión como está previsto en los reglamentos. Si usted recibe las calificaciones y no manifiesta su disconformidad, su inconformidad, y la quiere manifestar después, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días después, seguramente habrá perdido la oportunidad de hacer su reposición, su reclamo. Es en el mismo momento en que conoce la calificación cuando usted puede inmediatamente dirigirse a su profesor y decirle, acabo de ver la calificación y obviamente previamente usted revisa y si encuentra razones de reclamo, pues haga el reclamo formalmente inmediatamente. No deje pasar el tiempo porque, y mucho menos si ya se termina la fecha para grabar la nota, porque ya después de eso sí, no hay forma de hacer modificaciones. Bien, veníamos hablando en clases anteriores, hemos hablado de cosas como los sistemas de numeración. Y en ese tema hicimos como una comparación entre lo que es el sistema de numeración que manejamos de manera natural los seres humanos, que está típicamente basado en el sistema decimal de 10 dígitos, que utilizados convenientemente nos permiten representar cualquier información y nos permite cualquier cantidad y nos permite hacer operaciones aritméticas y de muchas clases. Dentro de ellos hicimos énfasis le dimos especial atención al sistema binario, porque las cantidades numéricas, para poderlas manipular con una máquina electrónica, donde los componentes que manejan la información son biestables, es decir, que solamente admiten dos estados, o está energizado o está sin energizar. Pueden hacer esa manipulación siempre y cuando la información se adecue a esa característica de ellos. Y entonces solemos decir de una manera general que la información dentro de la memoria de la computadora se
representa mediante señales binarias, ceros y unos, 1 cuando hay corriente, 0 cuando no la hay, o para interpretar el 1 como estado verdadero o el 0 como estado falso en el caso de la lógica de proposiciones, ya no de los sistemas de numeración, pero que también acude a termina siendo un sistema de representación de proposiciones y de enunciados que se puede valorar como verdadero o falso, en el que cada afirmación se puede valorar como verdadera o falsa y por lo tanto se puede representar de una manera abstracta con variables que representan las proposiciones, operadores que representan operación entre las proposiciones y valores de verdad, verdadero o falso, verdadero 1, falso 0, que representan el valor total de verdad de un enunciado, de un conjunto de proposiciones, lo cual también resulta útil en el terreno de la programación de computadores, porque por la misma condición de que el hardware es biestable, todo eso que uno escribe como código dentro de un programa después termina representándose internamente como una secuencia de códigos binarios en donde la unidad aritmética y lógica aplica usando pequeñas porciones de hardware que son hoy en día microscópicas para determinar si la comparación o si la operación AND, OR o cualquiera de las operaciones que vimos en el álgebra, en la lógica de proposiciones, tiene un valor de verdad verdadero o falso y dependiendo de cómo se evalúe la condición, se decide si se hace una operación u otra, como ustedes bien saben. Eso en el lenguaje de alto nivel, en el lenguaje de programación de nivel de usuario, se conoce como una sentencia condicional, que suele escribirse con la palabra if, una condición o una expresión lógica que puede ser evaluada toda como verdadera o falsa, y dos o más alternativas acerca de qué hacer, qué operación o qué secuencia de operaciones debe ejecutar el programa si la condición es verdadera y cuál operación o cuál otra secuencia o qué comportamiento debe tener si la condición es falsa. Pero en síntesis, esas dos cosas se basan en una representación binaria tanto de las cantidades como de las proposiciones. En el caso de las cantidades, porque los valores binarios son potencias de 2, en el caso de las proposiciones, porque los valores binarios representan el 1, el verdadero, y el 0, el falso. Todo eso se complementa con un tercer, digamos, universo de estudio que es el álgebra booleana o el álgebra de Boole, que vamos a mirar el día de hoy. Y la vamos a mirar de una manera panorámica porque pues ese es un tema algo extenso, pero que nos permite entender o ir a los detalles de cómo es que o de por qué todas estas cosas funcionan dentro de un computador, porque a partir de aquí o con base en el álgebra de Boole se desarrolló la teoría de la computación moderna. Entonces vamos a mirar hoy en día este tema hasta un cierto grado de profundidad, porque como dije hace un momento, lo que quiero es que tengamos una visión panorámica del tema, veamos los elementos más importantes sin demasiada, ¿cómo decirlo? Sin demasiada abstracción, porque puede ser, la revisión puede ser suficientemente, o sea, el tema puede profundizarse bastante, pero más adelante ustedes van a tener un curso de arquitectura de hardware en donde esta perspectiva se ve ya desde un ángulo mucho más práctico y más del funcionamiento del hardware y por lo tanto puede resultar más útil para efectos prácticos. Permítanme un segundo, atiendo un mensaje que me acaba de llegar, le respondo para responderle que lo contesto a las 12. Dame un segundo, por favor. Bien. Bueno, tenemos en este momento 50 personas, perfecto. Bien, entonces, arranquemos.
Este tema se le debe a un matemático inglés, George Boole, que vivió en el siglo XIX, que básicamente desarrolló esto que se llama el álgebra booleana, booleana en honor a su apellido o como una derivación de su apellido, a través de la cual las expresiones lógicas que hacen parte de cualquier razonamiento o de cualquier sentencia proposicional se pudieron después transformar en algoritmos generales usando una representación algebraica, y a partir de ahí pues se derivaría después los desarrollos de Turing y de von Neumann para formalizar la representación de la lógica en un programa y desarrollar el concepto de máquina con memoria, en donde ese programa se puede almacenar para que la máquina lo pueda ejecutar. Tanto los circuitos que constituyen una máquina de cómputo como la teoría de la computación que le dio origen a las máquinas, digamos, a los conceptos de máquina computacional desde el punto de vista lógico, se sustentan o tienen los cimientos en los postulados del álgebra de Boole. Esto tiene un componente algebraico grande, un componente simbólico grande, en el que no vamos a profundizar demasiado, pero lo vamos a mirar de una manera general. Claro, al ser un componente algebraico, la gran mayoría de los conceptos ustedes ya los conocen porque son exactamente los mismos del álgebra tradicional, pero aplicados a digamos, al campo de estudio nuestro. Entonces, lo que se conoce como álgebra de Boole es un conjunto de varias cosas. Ahí hay unos elementos en ese conjunto, hay unos operadores y hay unas reglas, como en toda álgebra. Lo que pasa es que aquí, pues, todo esto se circunscribe a los requerimientos o a las especificaciones de nuestro universo de estudio, que es la computación. Entonces, se puede decir que esas reglas o esos postulados o axiomas le permiten al usuario modelar problemas lógicos en los cuales los puntos donde se toman decisiones admiten solamente dos estados, es decir, se pueden representar como expresiones que son evaluables como verdadera o falsa, y dependiendo de esa evaluación determinar cuál de dos posibles alternativas es la que debe proceder enseguida. Entonces, al tener esa estructura, el álgebra de Boole sirvió como base para la construcción de los primeros circuitos digitales, y hoy vamos a mirar, digamos, los más básicos de una manera informativa, sobre los cuales se desarrolló toda la construcción de máquinas de cómputo como las entendemos hoy en día. Hay varios postulados, hay varias reglas. Entonces, el álgebra de Boole obedece o incluye varias formas varias reglas o varias condiciones que siempre se tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, cuando en la teoría de conjuntos, que ustedes deben haber visto en su formación secundaria y también de pronto, no sé si en matemáticas básicas, se dice que un conjunto es cerrado respecto a un determinado operador, a un determinado operador binario. Un operador binario es el que requiere de dos operandos para construir una operación, como por ejemplo en nuestra matemática normal, el más es un operador binario porque en una suma elemental hay una cantidad A, una cantidad B, y el más es la suma de las dos. Ese conjunto de números, en el caso de la matemática tradicional, los números naturales, en el caso del álgebra de Boole, los elementos 0 y 1. El conjunto es cerrado para un determinado operador si al hacer la operación entre dos elementos el resultado es un elemento del conjunto. Me refiero, por ejemplo, en los naturales, el conjunto de los naturales es cerrado respecto al operador binario más, por las reglas de la suma, porque cualquier suma de A más B
da un número natural. Pero puede ser que no lo sea frente a otros operadores, porque, por ejemplo, si fuera la resta, no siempre al restar A menos B, siendo A y B dos números naturales, el resultado es otro número natural, porque, por ejemplo, si da negativo no es un número natural. Entonces, el mismo conjunto, en este caso, de estos dos ejemplos, el conjunto de los números naturales, es cerrado para una operación, pero no es cerrado para la otra. Eso es lo que significa que un operador sea, que un conjunto sea cerrado para determinada operación. Primer postulado. Estos postulados no los tenemos que aprender ahora. Se supone que uno ya los conoce, pero con tanto tiempo de pronto no usarlos, pues uno pierde un poco la referencia. Los menciono simplemente para que los tengamos en cuenta, porque después los vamos a mencionar en algún momento más adelante. Otros postulados de cualquier álgebra que pueden estar presentes en cualquier álgebra son la ley asociativa, la ley conmutativa, bueno, veamos esas dos primero, que creo que todos sabemos con claridad de qué se trata. Que si en un conjunto de números, un determinado operador, aquí lo estamos representando con un asterisco, pero podría usar cualquier otro símbolo porque no me refiero específicamente a la operación de multiplicación, sino a una operación cualquiera dada por un operador X en un conjunto de números. Es asociativo si la operación representada de esta manera equivale o produce un resultado igual a si la represento de esta manera para cualquier valor X, Y, Z que pertenezca al conjunto de números. En nuestra álgebra de Boole vamos a ver que nuestro conjunto de números es el 0 y el 1. Si en el álgebra de Boole hay operaciones, y las hay, más adelante las vemos, esas operaciones cumplirán con esta ley asociativa si al hacer la operación agrupándola en este sentido, el resultado que encuentro es igual al resultado que encuentro si la agrupo de otra manera. Esto es lo que es la asociatividad. La conmutatividad dice que, pues, que si se ejecuta la operación operando A, operador, operando B, o al revés, operando B, operador, operando A, el resultado es igual. Ya sabemos que hay operaciones en la matemática nuestra que son conmutativas y otras que no lo son. La suma es conmutativa porque A más B es igual a B más A. Pero por la multiplicación también, y lo decimos con una frase, que el orden de los factores no altera el producto, pero la división no, porque si yo digo A dividido entre B, no es lo mismo que B dividido entre A. Otro elemento, entonces tenemos tres cosas que hemos visto: la cerradura, la ley asociativa, la ley conmutativa, cosas que ya conocíamos desde antes. El elemento de identidad, que es un elemento que al operarse con otro elemento no cambia su valor. En el caso de la suma, el elemento de identidad es el 0. En el caso de la multiplicación, el elemento de identidad es el 1, porque al hacer un valor, operación suma 0, el resultado es el mismo valor. Y al hacer un valor, operación multiplicación 1, el resultado es el mismo valor. Es lo que estamos diciendo aquí. El elemento del inverso es otra propiedad de los sistemas algebraicos, que haya un elemento en el cual un elemento que es inverso del otro. ¿Y cómo se sabe si son inversos? Cuando al hacer la operación entre los dos, el resultado es el elemento de identidad. La ley distributiva, que es otra propiedad de los sistemas algebraicos, que quiere decir que si yo tengo una operación en donde hay 3 operandos y 2 operadores, escribirla de esta manera me produce un resultado igual a si aplico esta operación entre estos dos y luego aplico esta operación al resultado de aplicar la primera entre este y este. O sea, X por Y más Z. Si eso es igual a X por Y más X por Z, quiere decir que el conjunto es distributivo, que este operador, aquí sería un más realmente, que este operador es distributivo sobre este porque se puede distribuir, o sea, se puede hacer esta distribución. Eso también es una ley conocida de vieja data en los sistemas algebraicos por parte de ustedes. Entonces, el álgebra booleana, que es la que vamos a mirar aquí, cumple con muchas de esas cosas. Tiene un conjunto de elementos.
Los elementos son solo el 0 y el 1. Hay al menos dos operadores que son el más y el punto. El más representa la operación lógica OR y el punto o el producto representa la operación lógica AND. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la lógica de proposiciones, la conjunción y la disyunción? Ok. Además, el álgebra de Boole garantiza que existe cerradura respecto al operador OR, existe cerradura respecto al operador AND. El elemento de identidad con respecto al operador OR es el 0, entonces cualquier elemento booleano más un 0 es lo mismo que el elemento, no se altera, o sea que si yo tengo 0 OR 0, ya sabemos que eso da 0, y 1 OR 0 da 1. Ya esas son las tablas de verdad que hemos visto para estas operaciones vistas desde la perspectiva de la lógica proposicional, pero que aquí desde la definición formal del álgebra de Boole igual se hacen evidentes. El elemento de identidad con respecto al operador AND, es el número 1, es el 1, el elemento 1. Es conmutativa respecto a las dos operaciones. O sea que si yo opero dos elementos con OR, el resultado es igual que si opero con OR los mismos dos elementos en el orden contrario. Y pasa lo mismo con la operación AND. La operación AND es distributiva sobre OR y la operación OR es distributiva sobre AND, porque se pueden distribuir como aparece aquí o como aparece aquí. Es decir, que se cumplen las leyes tradicionales del álgebra matemática que nosotros conocemos. Para cada elemento del conjunto de elementos del álgebra de Boole, o sea, tanto para el 0 como para el 1, existe un elemento que lo llamamos X', que es el complemento del elemento, que es el elemento negado, el contrario. Para el 0, el complemento es el 1, y para el 1, el complemento es el 0. De tal manera que si yo hago la operación OR entre un elemento y su complemento, siempre encuentro un 1. Y si hago la operación AND entre un elemento y su complemento, aquí, perdón, esto tiene que ser X', eso da 0. Entonces, y hay dos elementos en el conjunto que son diferentes, el 0 y el 1. Fíjense que todas estas características del álgebra de Boole son las mismas características de nuestra álgebra tradicional. Pero aquí las vamos a aplicar solamente sobre el 0 y el 1. Recordamos, eso sí, que el más no es estrictamente hablando una suma matemática, sino un operador que representa la operación OR, porque pues sería también la operación de suma binaria, sí, pero aquí vamos a enfocarnos sobre el 0 y el 1 como entendidos como falso el 0 y el 1 verdadero. Otra situación del álgebra de Boole es que cuando yo tengo una expresión algebraica booleana, si yo en esa expresión algebraica booleana cambio todos los ceros por unos, los unos por ceros, los más por punto, o sea, los OR por AND y los AND por OR, encuentro otra expresión algebraica booleana cuyo valor de verdad es equivalente al de la primera. A esas dos expresiones, a la segunda se le llama la expresión dual de la primera. Entonces, básicamente se intercambian los operadores OR y AND y se cambia donde haya un 0 por un 1 y donde haya un 1 por un 0. Es decir, donde haya una variable X la cambio por X' y donde haya una variable X' la cambio por X. Y la nueva expresión que resulta al hacer todos esos cambios a la vez es equivalente como expresión lógica, como expresión booleana, a la expresión original. A eso se le llama la dualidad. Esa es una propiedad muy interesante de las expresiones booleanas que permite, como ustedes verán más adelante, que los diseñadores de circuitos digitales puedan aprovecharla para simplificar las cosas. Hay además, todo esto que acabamos de decir se puede resumir en varios teoremas o postulados. Ya sabemos que X más 0 da X, que X por 1 da X, porque pues, son los elementos que ya dijimos de identidad para las operaciones.
Hay otra cosa que si en una expresión tú tienes un elemento más su complemento, eso equivale a un 1, porque es como decir 0, 1 más 0, o decir 0 más 1, porque cuando tengo el mismo elemento con la prima, quiere decir que es el complemento, es decir, es el otro elemento. Como solamente hay dos, en una expresión booleana toda variable se va a entender como un 1 si está sin la prima, o como un 0 si está con la prima. Entonces, una variable más su complemento da 1 y una variable multiplicada por su complemento da 0. Una variable más ella misma, pues como no se trata de una suma matemática, sino de una suma booleana, falso más falso da falso, o verdadero más verdadero, o sea, cualquiera que sea el valor de la variable más ella misma, esta expresión es simplificable por esta. Lo mismo x por x es igual a tener una sola x. X más 1 igual a 1, x por 0 igual a 0. X prima es lo mismo que x, porque si x prima es la negación de x, la negación de x vuelve a ser x. La conmutatividad que ya la vimos, la asociatividad que ya la vimos, o sea, que ya sabemos que existe, la distributividad, el teorema de De Morgan, este sí es importante, más adelante ustedes verán cuando se trate de simplificar las expresiones que definen un circuito, este sí es importante porque si yo tengo una suma booleana de dos elementos, pues todo esto se refiere a variables booleanas, no a variables algebraicas normales. O sea, variables que son falso y verdadero cada una por sí misma. Si tengo la suma de dos elementos booleanos y a esa suma le saco el complemento, eso equivale, por la dualidad, a cambiar los ceros por uno, los unos por ceros, y a cambiar los más por punto y los puntos por más. Entonces tenía x más y, entonces puedo tener x punto y. Pero como esto era sin prima y este sin prima, entonces son prima y prima. Y por fuera había una prima que desaparece. O sea, al hacer la aplicación de la regla de dualidad, esta expresión se puede entender como equivalente a esta. Pero uno no lo hace, o sea, esto simplemente es una regla que uno se memoriza. Una suma de dos variables booleanas complementada es como el producto de los complementos de las dos variables, equivale exactamente igual. Y un producto de dos variables booleanas complementado es como la suma de las dos variables complementadas por separado. A eso se le llama, a esas dos expresiones, se les llama teorema de De Morgan. Y son muy útiles en el momento de simplificar una expresión compleja como vamos a ver, una expresión, ¿no? O sea, en el momento de que yo quiera bajarle complejidad a una expresión. Este teorema de la absorción dice que si yo tengo una variable más la misma variable multiplicada por otra, y esas son variables booleanas, esto equivale a decir x, la variable que está sola. Porque como estas variables son 0 o 1, y esta es la operación OR, lo que valga esta variable OR, un producto cualquiera, al ser OR, si esta variable vale 1, aquí valdrá 1. Si esta variable vale 0, aquí este producto valdrá 0 y por lo tanto la salida valdrá 0. Si esta, entonces, en ambos casos, no importa cuánto valga y, si la x está en ambos elementos de la suma, todo esto se puede cancelar y representar todo esto por una sola x. Por la misma razón, la x multiplicada por una suma es como tener la x sola. Perdón, un segundo. Rechazo esta llamada y le envío a este señor. Bueno. Igual que en los casos de los postulados anteriores, cuando pues que están representados de una manera esquemática aquí. Esto uno no se lo tiene que memorizar, aunque realmente
pues todas son de sentido común. Y por la experiencia que ustedes tienen hasta este momento en su formación, después de que vieron el álgebra de la formación secundaria, cuando hablaron de los casos de factorización y eso, estas pequeñas reglas de conmutatividad, asociatividad, distributividad, etcétera, las hace uno ya de una manera casi que automática. Las que hay que tener presentes son estas dos, el teorema de De Morgan y el teorema de la absorción, que tal vez no se parece mucho a las reglas algebraicas, porque al tratarse de normas que funcionan en el entorno de los elementos booleanos, se comportan un poco diferente. Entonces, en una operación booleana puede haber paréntesis, puede haber negaciones, puede haber operaciones AND, puede haber operaciones OR, y si hay de todo eso, se hace primero lo que está entre paréntesis, se aplican primero las negaciones, o sea, son el orden de importancia de las operaciones. Bueno, entonces, ¿qué es una función booleana? Una función booleana es una expresión en la que pueden intervenir variables booleanas para representar una determinada situación. La función booleana, por ser booleana, vale verdadero o falso, dependiendo de cuánto valgan las variables booleanas que la conforman. El valor de la función puede variar de verdadero a falso, dependiendo de qué combinación de valores tengan. Por ejemplo, si aparecen x, y, z, como estábamos viendo con las expresiones de lógica proposicional, si son x, y, z, al ser booleanas tienen hasta 8 combinaciones y para cada una de ellas la función determina cuánto se le puede calcular un valor distinto. Entonces ahí en una función booleana intervienen variables binarias, o sea, variables booleanas y los símbolos lógicos de las operaciones, a veces el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función booleana, x más y' z, ¿en qué casos F1 es verdadera y en qué casos es falsa? Pues habría que mirar porque como aquí aparecen tres variables x, y, z, y x, y, z pueden tener valores, la x puede ser verdadero o falso, la y puede ser verdadero o falso y la z también. Depende de cómo sean x, y, z, es el valor de f. Entonces hay 8 posibilidades porque x, y, z son tres variables y al ser tres variables, las posibles combinaciones ya sabemos que son 8 posibilidades. Perdón, aquí hay una diferencia, es XY más YZ'. Vamos a cambiar esto porque si no, no hay consistencia. XY más YZ'. Esto es lo que veníamos hablando con las expresiones binarias de los ejercicios anteriores. Aquí pues vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más cercana al hardware, pero es exactamente lo mismo. Entonces, para evaluar si F1 es verdadero o falso, pues yo tengo que saber darle las posibles combinaciones a x, y, z. Esto ya lo sabemos hacer. Y entonces tengo que determinar primero, bueno, este término XY, ¿cómo es? XY es como, aclaro que el operador punto muchas veces no se coloca, simplemente cuando tengo XY como producto, estamos diciendo lo mismo que si estuviéramos diciendo lo siguiente, X por Y y por Z'. En muchos casos en la documentación y en los libros, el operador punto, el operador que hace multiplicación, que es la operación AND, no se coloca. Aquí lo acabo de colocar para ser un poco más explícito, pero si ustedes van a los libros van a encontrar, por ejemplo, que aparece la función con términos x, y, z' más x', y', z. Entonces, cada producto de tres o de más variables implica que entre cada una de ellas hay un puntico que no está representado por una costumbre histórica de que el producto con el signo punto no se coloca el punto, pero él está ahí. Entonces, siendo que hay x, y y z, entonces le damos los valores a las tres variables
Entonces empiezo a calcular pues, los términos de la función. Primero el término XY, que es la operación AND entre esta columna y esta. Para 0 y 0 da 0. Para 0 y 0 da 0. O sea que aquí para 0 y 1 también da 0. También da 0. Para 1 y 0 da 0. O sea, solamente da 1 cuando X y Y, por ser una operación AND, cuando ambas son 1. Esto porque la tabla de verdad de la operación AND es así. Solamente AND es verdadero cuando los dos operandos son verdaderos. Entonces, esta columna me representa los valores de este pedacito de la función. En otra columna hago Y por Z', que es operar este valor por el contrario de este, porque es por Z', no por Z. Y si Z vale 0, Z' vale 1. Entonces, 0 por 1 da 0. 0 por 0, porque recuerden que es por Z' que estamos multiplicando, 0 por 0 da 0. 1 por 1, porque como es Z' es el contrario, 1 por 1 da 1, 1 por 0 da 0, 0 por 0, perdón, 0 por 1 da 0, 0 por 0 da 0, 1 por 1 da 1 y 1 por 0 da 0. O sea que YZ', para estos valores de YZ que están en estas dos columnas, el producto de Y por el complemento de Z o YZ' da 1 en esta posición y da 1 en esta posición. Ahora mi función, la función, es hacer la operación OR entre esta columna y esta. Y la operación OR es válida, es verdadera cuando cualquiera de los dos miembros que se están operando lo es. Entonces, como aquí hay un verdadero entre los dos, aquí ambos son verdaderos y aquí también hay un verdadero. Donde ambos sean 0, la operación OR de un 0 con otro 0 daría un 0. Entonces, esto me da 1 solamente en los tres casos donde cualquiera de las dos partes de la operación OR es verdadera. En este caso donde son ambos operandos, y en este caso donde solo es el primero. Y esta columna define los valores de verdad de la función F1. O sea, en la lámina anterior me preguntaban en qué casos, me decían, perdón, me pasé mucho, me decían en qué casos F1 es verdadera y en qué casos es falsa. Entonces, al haber hecho esto, yo puedo decir, F1 es verdadera cuando X es falso, Y verdadero y Z falso, o cuando X es verdadero, Y es verdadero o Z falso, o cuando X, Y y Z son verdaderos. Y en los demás casos, F1 es falso. Entonces, esa, digamos, es la primera manera, cuando a uno le dan la expresión de la función, entonces uno construye la tabla de verdad. Hay otro caso en el que a uno le dan la tabla de verdad de X, Y y Z junto con el valor de F1 y dicen, bueno, ¿cómo es la función? ¿Cuál es la expresión booleana de la función? Entonces uno dice, bueno, esta función F1 es verdadera en este caso, es decir, cuando X vale 0, Y vale 0 y Z vale 1, o dicho en términos booleanos, cuando X es falso, Y falso y Z verdadero, o también cuando X es verdadero, Y falso, Z falso, porque también vale 1, o también cuando X es verdadero, Y falso, Z verdadero, o también en este caso, o también en este caso. Entonces, cada uno de los términos de las líneas de la tabla donde F vale 1 constituye uno de los términos de la función. El primero de ellos es X negado, Y negado, Z. Porque como que hay un 0 y un 1, el 0 se presenta con la variable complementada, el Y con la variable complementada y el Z sin complemento. 0, 0, 1 es decir, este es un 0, esto es otro 0 y este es un 1. Y ese es el primer término de la suma de términos para que me permite encontrar
la expresión booleana de F1. Esta tabla me da los valores de verdad y ahora estoy construyendo la expresión de la función. El siguiente término es este, donde la siguiente combinación de X, Y, Z, donde F vale 1. Recordemos que en este caso, a mí no me dieron la expresión de la función, que es la que estoy hallando, me dieron fue la tabla de valores de verdad de la función. Y estoy haciendo, a partir de la tabla, construcción de la función. En el ejemplo anterior, a partir de la expresión de la función que me habían dado, construí la tabla de verdad. Son dos situaciones inversas. Ahora, el siguiente término para el cual f vale 1 es x verdadero, y falso, z falso, o como quien dice x, y prima, z prima. Y se pone o porque la función es verdadero, en este caso, o en este, o en este, o en este, o en este. El siguiente término es x, y prima, z, porque x está verdadero, y está falso y z está verdadero. X, Y prima, Z. El siguiente es X, Y, Z prima. Y el siguiente es X, Y, Z. Y esto que tengo aquí es la expresión extendida o explícita de la función booleana dada por esta tabla. En algunos libros no usan, o algunos autores no usan la prima para representar el complemento de la variable o el cero, sino que la escriben con una rayita encima. X complemento, Y complemento Z, pero es lo mismo que decir X prima, Y prima Z, porque para esos autores la rayita encima de la variable significa lo mismo que para los autores que usan la comilla, que es decir, es el complemento de la variable. Entonces la función podría escribirse o la pueden escribir así o la pueden escribir así. Pero los términos, la estructura de cada término representa cada una de las instancias de la tabla en las cuales la función vale verdadero. Como ustedes pueden imaginar, dependiendo del número de variables, esta expresión puede ser mucho más extensa, porque si son 4 variables, entonces ya la tabla tiene 16 líneas y cada grupo puede tener hasta 4 letras. Si fueran 5 variables, pues entonces estas expresiones así, que son, digamos, las más detalladas, funcionan perfectamente bien, pero las reglas del álgebra de Boole están a la mano del analista para simplificar la expresión, porque esta expresión es larga y es posible que tenga redundancias en su contenido que puedan ser quitadas y encontrar así una expresión más sencilla. ¿Por qué? Un poquito más adelante, ahora vamos a ver la utilidad de hacer expresiones más sencillas. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos simplificar en esta expresión? Ahí viene el ojo del analista. Y si esta es la expresión que representa mi situación, a mí me dieron esta situación o la encontré de alguna manera, o esta situación describe un problema en particular, todavía hoy no vamos a hacer problemas, pero llegaremos allá. Y yo necesito diseñar un circuito para atender esa máquina que se comporta de esta manera. Entonces yo analizo las condiciones en las que el circuito debe comportarse y eso me produce una tabla de verdad. Al tener la tabla de verdad, obtengo la expresión. Y con esta expresión ya yo sé qué elementos de hardware, ahora les muestro cuáles son los que están disponibles, puedo usar para armar el circuito. Pero si yo puedo hacer la expresión más simple, pues me gasto menos hardware y el circuito es equivalente. Ya veremos. Veamos este caso. Uno encuentra, por ejemplo, que entre este término y este hay un factor en común, que es el XY negado, o el XY prima, por Z prima, y aquí está el XY prima por Z. ¿Qué otra cosa puede encontrar? Puede encontrar que en estos dos términos está el X por Y multiplicando a Z prima, y aquí está el X por Y multiplicando a Z. Entonces, si yo hago esa factorización, es lo más complicado que hay aquí,
La factorización más complicada aquí es de este estilo. Entonces voy a encontrar que este término queda igual, pero entre estos dos, al hacer el factor común, me queda XY' por un paréntesis que contiene a Z' más Z. ¿Cierto? Y en este término, el factor común XY por un término Z' más el término Z de aquí. Entonces, este XY que estaba en estos dos miembros lo pongo como factor común y como paréntesis agrupo este Z' y este Z. Ahí parece que no hubiera hecho nada, pero resulta que es que si recordamos los postulados del álgebra de Boole, una variable más su complemento, eso es un 1. Entonces yo ese término lo puedo quitar. Es como decir XY por 1. Y Z más Z' es como X más X', ese es otro 1. Entonces, al haber hecho la factorización, mi expresión se me convierte en esto, XY, X', Y', Z, que es este mismo término, más XY' más X por Y. Y esta expresión es mucho más pequeña que la que teníamos aquí arriba, porque siguen interviniendo tres variables, pero solamente tengo dos operadores OR, mientras que aquí tenía 1, 2, 3 y 4. Y solamente tengo 1, 2 y 3 variables negadas o complementadas, mientras que aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, ¿qué importa más o menos OR o más o menos negaciones o más o menos productos? Cada operación OR, AND, negación, para montar el circuito correspondiente el hardware correspondiente a esta expresión, implica usar un componente. Entonces, entre menos componentes yo use, menos me gasto en hacer un circuito, o sea, más eficiente es el circuito porque cumple la misma función, pero cuesta menos armarlo. De hecho, si yo miro aquí tengo X por Y negado más X por Y y me pasa lo mismo. Entonces saco el X como factor común. Y la expresión final me queda X negado Y negado Z más X. Y esta expresión tiene, si yo le hago la tabla de verdad a esta expresión, encuentro exactamente estos mismos resultados porque esta expresión es equivalente a esta. Escrita con las comillas, es decir, con el otro estilo, sería X', Y', Z más X. Como ustedes pueden ver, entonces los postulados y los teoremas del álgebra de Boole le sirven a uno para bajarle la complejidad a las expresiones. Ese fue el gran aporte que hizo Boole en el análisis teórico de los sistemas biestables, que facilitó mucho el desarrollo de la tecnología. Entonces, estas dos que quedaron aquí al final, que les puse ahora marquito de color amarillito, son dos formas de escribir la misma expresión, con las rayitas arriba o con las comillas, pero representan exactamente la misma lógica. Yo hace unos minutos vengo hablando de que al construir el circuito asociado a esta expresión, ¿qué es eso? Resulta que estas operaciones AND, OR, NOT, las operaciones booleanas, las operaciones lógicas, el AND, el OR, la negación, el OR excluyente, etcétera, todas esas operaciones se pueden implementar físicamente en hardware con unos componentes que se llaman compuertas lógicas digitales. La operación AND se representa con una compuerta de esta naturaleza, que recibe dos líneas con información o con corriente y produce en la salida el equivalente de la tabla de verdad de la operación AND, que significa que si hay corriente en ambas líneas, sale corriente aquí. Pero si alguna de las dos líneas de entrada no tiene corriente, pues aquí no sale. O sea, solamente hay señal en la salida cuando hay señal simultáneamente en las dos entradas. Desde un lenguaje booleano dices, la salida es verdadera solo si las dos entradas son verdaderas. Eso es lo que es la operación AND. Hay otra compuerta que representa la operación OR, en la cual, y que se representa booleanamente como X más Y, donde las dos entradas son X y Y.
Y en la operación OR, la salida es verdadera cuando cualquiera de las dos entradas es verdadera. Si Y es verdadero, la salida es verdadero. Si X es verdadero, la salida es verdadero. Si las dos entradas son verdaderas, la salida también. Pero se dibuja a nivel de esquema de circuitos booleanos, se dibuja con este símbolo donde X y Y son las dos entradas. La compuerta que se denomina inversor, que es la negación. Si hay señal en la entrada, no la hay en la salida. Y si no hay señal en la entrada, sí la hay en la salida. Y así hay para otras operaciones más complicadas, como la compuerta AND. La compuerta NAND es como un AND al que se le pone un negador a continuación. Entonces, la compuerta NAND hace exactamente lo contrario de lo que hace esta. Si esta es verdadero cuando las dos entradas son verdaderas, la compuerta NAND es verdadera en todos los casos menos en ese. Es decir, es como esta compuerta sola, es como tener, después de esta, agregar aquí una de estas, porque lo que hace es cambiar el sentido, el valor de verdad de la salida de un AND. Está la compuerta NOR, que es el OR negado, por eso es el circulito al frente siempre significa que es esta operación negada. El OR exclusivo, que es la operación XOR, esa sí la habíamos visto antes cuando veíamos las tablas de verdad, que la salida es positiva cuando hay, o es verdadera cuando una sola de las dos entradas es verdadera, pero no ambas. Y el OR exclusivo negado, el NOR exclusivo, que es verdadera cuando las dos entradas son iguales, sean ceros o sean unos, pero es falsa cuando las dos entradas son diferentes. Estos son pequeños elementos de hardware que se representan en un plano así. Bueno, ya no se usa, pues ya para los computadores modernos, estos elementos son hardware microscópicos, están grabados microscópicamente dentro de un microprocesador, y un microprocesador puede tener millones y millones de compuertas lógicas dentro de su diseño. Pero hay otro tipo de usos en los que estas compuertas son pequeños chips que inclusive se pueden comprar en Mercado Libre. Si uno los busca, ahora les muestro las referencias, para construir unos circuitos sobre una placa madre o sobre un protoboard para determinados propósitos. Mire, por ejemplo, este circuito que aquí se ve, que es una pastilla de un microchip que tiene como tamaño por ahí 1,5 centímetros. Siempre tiene 14 patas, 7 por un lado y 7 por el otro. Y las patas siempre tienen en algún lado una muesca semicircular como que se ve aquí y que en el diagrama se ve acá. Entonces esta es la pata número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En estos circuitos que son de lógica TTL, en la pata 14 se aplica voltaje, en la pata 7 se aplica la tierra, o sea, el positivo y el negativo, 5 voltios. Y las demás, por dentro, si uno parte esto, pues se encuentra como un material terroso. Pero eso tiene adentro un comportamiento que se comporta así, como si entre la pata 1, 2 y 3 estuvieran las dos entradas de una puerta AND y la salida de ella. Entonces, este circuito, el 7408, contiene 4 puertas AND de 2 entradas que si usted lo compra, lo puede usar para usar esas puertas en algún diseño de algún circuito. Ahora hacemos unos ejemplos. Hay circuitos que tienen adentro puertas AND de 3 entradas, obviamente menos puertas porque cada puerta consume 4 patas y hay 12 patas disponibles en total. Hay circuitos con puertas AND de 4 entradas que tienen 2 puertas de 4 entradas. Entonces algunas patas quedan sin usar, como por ejemplo la pata número 7. La pata 7 y la 14 en el voltaje. La pata número 3 y la pata número 11 en este caso quedan sin usar. Y hay para todos los gustos. Hay puertas OR de 2 entradas, puertas OR de 4 entradas, puertas inversoras. El 7404 es un circuito que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversores. Entonces, si yo necesito un inversor, tengo que tener un circuito de estos, colocarlo y usar
la pata 1 y la pata 2 para el inversor que quiero meter dentro de mi diseño. Si no uso los demás, pues no los uso, eso sí es problema de cada uno porque la pata trae los 6 de una vez, el circuito trae los 6 de una vez. Cuando uno usa estos elementos para armar un circuito, no tiene que usar todos los elementos que cada chip contiene, yo uso los que necesito. Entonces, por esa razón, al simplificar la expresión booleana, yo tengo que tratar de que sea la más pequeña posible para tener que consumir el menor número de cositos de estos cuando voy a armar físicamente mi circuito digital, porque si no me sale más costoso. No es que no funcione, sino que me sale más costoso. Una cosa de estas puede estar del orden de 5,000 pesos o algo así. No estoy seguro y hace mucho que no compro eso, pero por ejemplo, vamos a mirar 7404. Veamos. Inversor. Véanlo, aquí están. Bueno, habría que ver. Miremos a ver. Mercado Libre. Vamos a mirar este 7408. Si se consigue, yo creo que sí se... Ahí está, mire, vale 4,600 pesos. Con puerta lógica integrada AND de 2 entradas. Cada cosito de estos vale entonces 4,600 pesos más 8,000 de envío. Pues obviamente uno no compra uno solo, tiene que hacer pues el que trabaja con esto no compra de a uno, o los puede ir a comprar a una electrónica que también los venden. Bueno, aquí no hay ninguna descripción. Bueno, el que sabe que lo está comprando, que sabe el 7408 para qué es, entonces no necesita mayor descripción. Aquí está la descripción interna del circuito. O sea que estos elementos que les estoy mostrando aquí no son fantasías, son cosas que se pueden conseguir en la realidad. Son la forma más elemental de circuitos digitales. Los computadores ya no los usan porque esto, si un computador tuviera que usar circuitos de este tamaño, de a 1 centímetro cada uno, para armar el microprocesador, tendría que tener un espacio como el de una cancha de fútbol o más. Porque en los microprocesadores estos elementos ya se graban con un proceso microscópico sobre una pastilla de silicio. Bueno, entonces ahí en las láminas ustedes podrán ver después los distintos tipos de circuitos TTL que hay para las distintas clases de compuertas. Uno no se las sabe todas de memoria ni nada de eso, pero no importa. Lo importante es que si necesita armar un circuito, el papel del diseñador primero es determinar la función lógica del circuito y a partir de ahí simplificarla para tener la expresión en la forma más simple posible y poder a partir de ella hacer su construcción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión lógica, F1 es igual a X', Y', Z más X, quiere decir que F1 después miramos de dónde salió esto. Si yo quiero dibujar el circuito, si ya yo logré encontrar que esta es la expresión que quiero construir, entonces tiene un término que es X', Y', Z, que significa X negado, and Y negado, and Z. Entonces, esta operación aquí no está puesto, pero ya sabemos que aquí hay un punto y aquí hay un punto. Es una operación AND entre 3 variables. Y el más es una operación OR entre el resultado de esta operación y la variable X. Entonces, por ejemplo, tomemos la variable X, la variable Y la variable Z. Tomamos la variable X y al salir de esta compuerta, entonces ya tenemos la variable X', porque esta compuerta es un inversor, un negador. Tomo la variable Y
le pongo un negador, y entonces en la salida de ese negador tengo la variable y'. O sea, tengo este x' aquí, este y' aquí, y ahora tengo la z aquí. Entre esas tres hay una operación AND. Entonces, quiere decir que tomo la x', la y' y tomo la z, y entonces en la salida de esta compuerta AND de 3 entradas, tengo el término x', y', z, porque esta operación representa en la práctica este término. El otro término es la variable x, que la tengo por acá, y está este término que lo tengo aquí en este cable, en esta línea, OR la variable x. Entonces, ¿qué pasa? Pongo una compuerta OR, entro el primer término, que es este, y a esta operación OR le agrego el otro operando, que es la variable x, y en la salida de esta OR, entonces tengo ya el resultado de toda la función. De esa manera se construye un circuito lógico, o se diseña, pues. Por esta razón, por la necesidad de hacer todo esto así, al menos en las etapas preliminares del diseño, es fundamental que la expresión de la función que quiero implementar sea la más simple posible. Porque en la medida en que sea más extensa, pues tengo que meter más cosas de estas para armar los distintos sumandos de la función, y el diagrama se me puede hacer un poco más grande. No quiere decir que esté mal, pero al hacerlo más grande es un poco más difícil de manejar, y sobre todo pues aparecen más componentes, y si cada uno de estos componentes, aquí por ejemplo con un solo chip de inversores, como el chip de inversores tiene 4 inversores, 4 o 5, no me acuerdo bien, con uno solo puedo usar los dos, pero si necesito 7 inversores, entonces tengo que meterle dos chips de aquellos, y ya el costo empieza a subir. Entonces, una función booleana se puede transformar de una expresión algebraica a un diagrama de circuitos hecho con compuertas lógicas. Además, en la tabla de verdad, la función booleana se representa como una columna de ceros y unos, dependiendo de cuál le corresponde a cada una de las combinaciones de x, y, z. Pero en la expresión algebraica sí la puedo representar de varias maneras, porque la puedo simplificar. Entonces, eso ya lo vimos en los ejemplos anteriores. De una expresión larga se terminó convirtiéndose en una expresión cortica al hacer las simplificaciones del caso. ¿Qué es lo que acabamos de decir aquí? Manipulándola algebraicamente se puede transformar la función en una expresión más simple, y así reducir el número de compuertas necesarias para construir el circuito, y obviamente pues el número de entradas de cada compuerta. Veamos este ejemplo. Esta función, a partir de esta tabla de verdad, encontramos la función f2, que tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. 4 son este y este. El primero es x negado, y negado, z, que está aquí. X negado, y. El siguiente es x negado, y z, que es este. El tercero es x, y negado, z negado, que es este. Y el cuarto es x, y negado, z. Fíjense que, vuelvo y repito, uno dice la variable x cuando hay un 1, o x negado cuando hay un 0. ¿Por qué solamente considero esos 4? Porque la función es verdadera solamente en este caso, en este caso, en este caso y en este caso. En los demás casos la función es falsa, no hace parte de la suma. Si yo quiero dibujar ese circuito, entonces voy a tomar ahora las líneas x, y, z hacia abajo. Así lo hacen otros libros, para poder tomar la x de aquí, o de aquí, o de aquí, cada vez que lo necesite. Entonces, el primer término me dice x negado, y negado y z. Entonces tomo la x y le pongo un negador, tomo la y y le pongo un negador, y tomo la z. Y como esos tres están multiplicándose, es decir, es una compuerta AND de 3 entradas, con estos 3 entradas, y la salida es x negado, y negado, z. O sea que este pedacito del circuito representa a este primer término. El segundo, x negado, y, z.
otra puerta AND y a la salida de ella tengo X negado YZ, tengo el segundo término. El tercero lo hacemos igual. Tomo la X, tomo el Y negado, tomo el Z negado y tengo en la salida, o sea, estoy teniendo los términos que después voy a sumar. El tercero es X, Y negado, Z negado. O X, Y prima, Z prima, que es lo mismo. Y el último, tengo X, Y prima o Y negado, Z, y en la salida de este AND ya tengo la multiplicación. Ahora, estos cuatro elementos están siendo sumados, es decir, con una operación OR. Este O, este O, este O, este. Eso se puede hacer con OR de dos entradas en cascada o puedo poner, para efectos de diseño, que este entra aquí, este entra aquí, este entra aquí, y esos cuatro a la salida me producen F2. Pero esa es la forma directa de toda esta expresión. Yo ni siquiera me detuve un momento a ver si podía simplificar algo. Simplemente llegué y le hice. Pero vean una cosa. Aquí está entrando aquí. Vea, aquí está entrando X negado. Aquí también. Por aquí está entrando Y negado y por aquí también. Para cada señal negada yo uso un negador, un inversor. Aquí usé uno para la X, aquí usé otro para la X, aquí usé uno para la Y, aquí usé otro para la Y, aquí usé otro para la Y. O sea, la Y negada, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 negadores, 1, 2, 3, 4 compuertas AND de 3 entradas cada una y una compuerta OR de 4 entradas. Eso implica un costo. Se podría ahorrar algo si yo hago esto. Fíjense lo que hemos hecho. En lugar de poner otro negador para X aquí, entonces esa X la cojo de la salida del negador anterior. O sea, como a la salida de este negador está X negado, yo puedo coger esa señal para meterla aquí. Es simplemente cambiar la conexión de un cable y quitar un negador. El otro es el del Y negado. Cada vez que yo necesite un Y negado, aquí tenía un negador para Y, otro negador para Y. Entonces, si yo ya tenía un Y negado aquí, puedo tomar esa señal para meterla aquí y para meterla aquí. Esa es una manera de ahorrar, pero no he simplificado grandemente el circuito. Lo más razonable en esos casos es tomar la expresión. Y aquí yo veo lo que habíamos hecho inicialmente. XY' está multiplicando a Z y está multiplicando, perdón, a Z' y está multiplicando a Z. Hago el factor común y ya sabemos que Z' más Z se anula, o sea, se elimina porque eso equivale a 1. Entonces la expresión me queda X', Y', Z más X', YZ más X, Y'. Si yo miro, aquí veo que un X', Z está multiplicando a Y' y X', Z está multiplicando a Y. Este también se anula y mi expresión me queda entonces de esta manera, X', Z más XY'. Ahí ya no puedo hacer más simplificaciones algebraicas. Pero si yo le hago la tabla de verdad a esto, voy a encontrar que X', Z me da estos valores, que XY' me da estos valores y que la función F2 tiene exactamente la misma estructura que lo que tenía la función sin simplificar. O sea que esta expresión desde el punto de vista del valor de verdad es equivalente porque vale 0 y 1 en los mismos casos de X, Y y Z en los que esta expresión vale 0 y 1. O sea que es la misma expresión, solo que ha sido simplificada. Pero indudablemente al ver la expresión simplificada ya sabemos que la construcción del circuito digital va a ser mucho más elemental, porque con esa expresión entonces yo tengo X', Z, una puerta de dos entradas y en la salida tengo X', Z. X, Y', y tengo en la salida de la otra puerta AND de dos entradas el segundo término de la función. Hago una puerta OR para sumar esos dos términos y ahí tengo la función. Y este circuito es equivalente
a este o a este. Pero mientras aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puertas lógicas, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puertas lógicas. Menos de la mitad. Para un circuito cuya salida se comporta exactamente igual que la salida del anterior. Preguntas. Comentarios. Profe, una duda con respecto a ese componente de negación. Cuénteme. Uno no le puede enviar dos señales y que te devuelva dos señales. No, el componente de negación actúa sobre una sola señal. O sea, no hay negación de dos entradas. ¿Por qué razón? Porque no existen compuertas de dos salidas. Todas las compuertas lógicas son de una sola salida, por definición. Entonces, si yo tuviera un negador al que le pusiera dos entradas, tendría que tener que el negador tuviera dos salidas, pero no existen compuertas de dos salidas. Entonces, siendo de una sola salida, además porque la operación de negación no es binaria, la operación de negación opera sobre una sola variable. O sea, yo tengo el negado de X o el negado de Y, o puedo tener el negado de X más Y, pero X más Y entre paréntesis. Entonces, primero tengo que hacer el X más Y y lo que eso resulte, a eso sí lo puedo negar. Pero el X más Y sería como tener X aquí, Y aquí, y Y aquí, y este sería X más Y. Aquí yo puedo poner un negador y entonces tengo la negación de lo que salió aquí. Pero no está concebida, o sea, conceptualmente la operación de negación no funciona sino sobre una señal binaria previamente caracterizada. Bueno. ¿Qué otra pregunta hay? Quisiera saber si todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido claro o hay alguna duda al respecto, si necesitan que repita algo. Bueno, profe, yo tengo alguna duda con respecto a en el momento que usó y pues eso lo volvió uno, o sea, ¿Perdón? al factorizar. Ah, No, porque espérame. usted comentó de que había factorizado algo y pues lo dejó en uno. Ah, permítame, ya me ubico en donde hicimos la simplificación. Por acá. Podría ser por acá. Sí, ¿te sirve este ejemplo? Sí. Cuando hicimos Sí, esto. Correcto. Ok, entonces, bueno, yo tengo mi expresión booleana. Por observación, solo por observación, porque esto es como cuando estás simplificando una expresión algebraica. Tienes que mirar qué caso, en el caso de la álgebra tradicional, qué caso puedes aplicar. Aquí, pues, las simplificaciones están dadas para buscar, permítanme, me retraso un poco, tratando de buscar, a ver, ¿dónde está? Tratando de buscar si yo puedo aplicar cualquiera de estas cosas. La que estoy aplicando es que cualquier cosa booleana por un 1 es la misma variable booleana. O sea, si yo tengo una variable dada por a más b entre paréntesis y eso multiplicado por 1, el 1 lo puedo quitar porque lo que me resulta es lo que tengo multiplicado por el 1, se queda igual. Entonces, al hacer eso, le bajo complejidad porque voy eliminando cosas de la expresión sin variar su valor de verdad. Entonces, ok. O sea ¿ya? que en Es el caso de la Z era el ese, caso de exactamente. X más X prima, ok, vale. Porque X más X' también es un 1. Porque X, esta es la operación OR. Entre una variable y su negación siempre da 1. Entonces, cuando tú encuentres en una expresión un X más un 0,
si está el 0 explícito, puedes dejar eso como X. Si tienes X más o un término más el mismo término negado, eso es un 1. Si tienes el término sumado 2 veces, puedes quitar 1. X más 1 da 1. X por 1 da X. X por X negado da 0. X por X da X. Y X por 0 da 0. Esas son las reglas que uno usa para hacer la simplificación de las expresiones. Bueno, también puede usar la conmutatividad, puede usar la asociatividad, puede aplicar la distributiva para reescribir la ecuación, que es lo que hemos hecho. Básicamente lo que hemos hecho es que yo tenía una expresión de la forma X por Y más X por Z, y entonces saqué la X como factor común y puse Y y Z, pero en este caso no era Y y Z, sino Z más Z'. Entonces al ser Z más Z', encuentro que eso es un 1, entonces ese paréntesis lo cancelo, porque X por 1, ya sé que X por 1 es igual a X. Entonces, esas son las, digamos, las bases que hay que tener en cuenta para estos procesos de simplificar la expresión. Entonces, ¿qué ocurrió? Simplemente por observación, yo hice aquí una aplicación de esa distribución hacia atrás, dejando como por fuera XY' que está presente aquí y aquí, y me quedó Z' más Z, y eso es un 1. Al ser un 1 lo puedo quitar porque no afecta el valor de verdad de la expresión, y puedo seguir simplificando. Aquí la cuestión era X' Z, que está multiplicando a este Y' que está aquí, este que pasó aquí. Y aquí está multiplicando a este Y que pasó aquí. Y vuelve y se presenta la misma situación, porque Y' más Y es un 1. Y así. Yo aquí, señor. Sí, dígame. Aquí en esta lámina, en la tabla que estoy pintando, que estamos describiendo aquí, esta tabla es la tabla de esta expresión, que como vemos, se puede hacer paso a paso. Primero X' Z, sería este negado más por este, 1 por 0, 0. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, 0 por cualquier cosa da 0, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que al componer la función completa, los valores de verdad de la función en esta forma son los mismos valores de la función en esta forma que estaban aquí. O sea, y al ser iguales quiere decir que la función es la misma, o que son equivalentes. Bueno, eso es entonces no, pues entonces ahora les voy a poner sus ejercicios, obviamente. Aquí hay 4 ejercicios. Estas láminas ya están puestas en Sabio. Para que ustedes tomen la expresión, la simplifiquen y dibujen el circuito. La primera expresión dice X', Y', Z más X', Y', Z'. Todo eso entre paréntesis prima. O sea, todo esto negado. Más X', Y, Z', más X', Y', Z. La segunda expresión, X', Y', más X', Z, más X', Y', Z, más X', Y. La tercera tiene esta forma, X', Y' por Z, más X, más Y por Z. En la cuarta, las variables no son X, Y, Z, sino A, B, C y D. Pero es igual, ¿no? O sea, son variables booleanas donde la prima significa negado y la... Y hay 2 ejercicios más en donde simplemente está la tabla de valores de la función y se pide que construya la función a partir de los valores de la tabla. Aquí en este caso sería X negado, Y negado, Z más X negado, Y, Z negado, más X, Y negado, Z, más X, Y, Z. Después de escribir la ecuación, simplificarla y dibujar el circuito, y lo mismo para esta. Son esos 6 ejercicios. Eso está ya puesto
tanto las láminas que les acabo de compartir como el enlace para subir las soluciones ya están puestos en Sabio. Y una pregunta, profesor, en cuanto... Sí, se me olvidó la pregunta. Cuéntame, revísalo. O sea, acá las tablas de verdad ya están ya resueltas o básicamente uno se estas las dos, tiene que negar. Sí. no, estas dos ya tienes la tabla. Entonces, por ejemplo, permíteme, vamos a copiar, te voy a dar la inducción. Voy a copiar esta lámina aquí y vamos a trabajar con este ejercicio, con este. Esta tabla ya está hecha. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a insertar aquí un texto. Vamos a hacerlo más bien por este lado. Entonces, F2 es igual. En este caso, vamos a ponerle aquí esto un poquito más de tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Te están pidiendo la función para esta tabla. Vamos a corrernos aquí un poquito. Quitemos esto y quitemos esto aquí. Ok, entonces ahora sí, vamos a hacer la función F2. Yo miro en la tabla y me interesan solamente los valores donde la función vale 1. O sea, perdón, me interesa solamente esta fila. Me interesa también esta fila. Me interesa también esta fila. Y me interesa también esta fila. Como a mí ya me dieron la tabla completa, incluyendo los valores X, Y, Z y F2, a mí realmente la que me interesa aquí es la columna de F2. Las otras se usaron para construir estos valores, pero ya me las dieron hechas. A mí me interesan estos términos. Pero yo sé que F, o sea, porque yo voy a poner aquí voy a poner algo, alguna cosa más, alguna cosa más, alguna cosa más, alguna cosa, y cada uno de estos 4 términos serán esta combinación, o esta, o esta, o esta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué más? Porque F2 vale 1 en este caso, o en este caso, o en este caso, perdón, o en este caso. Voy a ver nuevamente acá, entonces, ¿qué pasa? Tomo el primer elemento, me dice X es 0, Y es 0, Z es 1. Entonces puedo decir X negado, Y negado, Z. Ese es el primer elemento de la función. Ahora el siguiente me dice X es 0, Y es 1, Z es 0. Entonces digo X negado, Y sin negar porque es un 1 y Z negado. El siguiente, X, Y negado, porque es un 0, Z, porque es un 1. O sea que este trío X, Y negado, Z está representando a este 1, 0, 1. Este X negado, Y, Z negado está representando a este 0, 1, 0. Y este X negado, Y negado, Z está representando a este 0, 0, 1. ¿Me falta cuál? El último. Y el último es X, Y, Z. Ya tengo mi expresión. Vamos a darle a esto la forma que siempre le doy. Bueno, ya estoy listo para hacer mi circuito, pero yo creo que debería primero ver si puedo hacer alguna simplificación.
Profe, esa última Z es prima. ¿Aquí? Sí. ¿Por qué? Así como lo hice en lo anterior, es que en el primer ejercicio, ajá, la Z... Vamos a volver a revisar. El primer grupo representa el primer renglón de la tabla donde la función vale 1. Es X negado, Y negado, Z. Correcto. El último, está representando a este trío. Que las tres están sin negar. Yes, sir. ¿Qué podríamos simplificar aquí? El XY'. ¿En dónde? En la primera ecuación con la tercera ecuación. Tú dices este con la tercera. ¿Con correcto. ¿Por qué? ¿Qué simplificación hacemos ahí? Porque la Y' y la Z son iguales. Y se coge la X más X' y eso da 1. Entonces, ¿cómo quedaría ese término? Sería Y', Z, entre paréntesis, X más X'. O X' más X, para ponerlo en el orden en que aparece, porque aquí está X' y aquí está X, ¿verdad? Sí. O sea, esto salió de este término y este término. Voy a colocar los demás para no hacer todo, pues no sé si haya más simplificaciones, pero entonces más X', Y, Z', que es el segundo término, o sea, este. Para esto un poquito acá. Y al final nos queda más X, Y, Z, que es el último. Vamos a darle a esto un poco más de tamaño para que se parezca al anterior. Ok. Entonces, esta expresión salió de simplificar entre este término y este término, sacando como factor común Y', que aquí multiplica a X negado o a X', y aquí multiplica a X. Este término sigue siendo este, que pasó aquí, y el último término sigue siendo este, que pasó aquí. Entonces ahora tengo que la expresión se me convierte realmente en, como esto es un 1, lo puedo quitar y me quedo así. ¿Hay algo más que se pudiera simplificar? Ahí les dejo la tarea. Profe, ¿no se podría simplificar la Y de los últimos dos términos? Como factor común Y que multiplica a X', Z' más XZ. Esa es una factorización posible, pero ¿qué hago con eso? Habría que ver si este término X', Z' más XZ tiene se puede manejar o se puede eliminar o se puede reducir de alguna manera, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Es que en esa simplificación de X', Z' más XZ, ¿no se aplica el mismo caso que en X' más X más X?
Eso es lo que quiero que ustedes verifiquen. O sea, decir x', z' más xz equivale a decir a más a', o sea, una variable más ella negada. Eso no necesariamente o sea, arbitrariamente no se debe decir, hay que verificar el valor de verdad. Entonces, veámoslo. Vamos a hacer el análisis detallado, pues porque no nos sabemos las cosas de memoria. Entonces vamos en esta lámina que estoy poniendo aquí, voy a quitar, voy a dejar solamente 4 filas. Entonces vamos a tomar solamente, primero vamos a quitar todo lo que es, vamos a concentrar solamente en este pedacito. Este es el pedacito del que estamos hablando, ¿verdad? Solamente intervienen X y Z. Entonces, veamos. Voy a poner X y Z. Entonces aquí voy a poner X', Z'. Vamos a agregar más columnas a esto. Para mirar si X', Z' más XZ se pueden quitar. Si eso da 1 en todos los casos, por ejemplo, si se pueden quitar, si da 1 en todos los casos, eso se puede quitar de la expresión porque es un 1. Entonces vamos a poner aquí X', Z'. Y aquí voy a poner XZ. O sea, en esta columna vamos a poner el resultado de X', Z', y en esta columna vamos a poner el resultado de X por Z. O sea que en esta primera columna el valor de solo este término y en esta columna el valor de solo este término. Solo para verificar. Las otras 4 filas de aquí abajo no las voy a necesitar porque como solamente intervienen X y Z, aquí sería Z. Ok, entonces veamos. X'. ¿No? Sí, dígame. Si se supone que son pues 2 variables, ahí no tendrían que arreglar los 0 y los 1 en ese caso. O sea, ahí sería... Ah, sí, claro, tienes razón. Totalmente de acuerdo, si no, no tendría sentido. O sea, son las 4 combinaciones de 2 variables. Gracias. Entonces, el producto de X', Z', es decir, los contrarios de ambas, 1 por 1 o por 1 da 1. Perdón, 1. 1 por 0, 0. 0 por 1 da 1. Y 0 por 0 da 0. Ahora, el producto de las 2 variables, 0 por 0 da 0. 0 por 1 da 0. 1 por 0 da 0. Y 1 por 1 da 1. Entonces, ahora... no me permite insertar columnas. Ahí no lo está haciendo con los operadores AND. Porque es que aquí, claro, aquí hay un AND. Ajá, claro. Hay un AND y aquí hay otro AND. Estos 2 AND son los que tengo aquí y aquí. Ahora me falta hacer el OR que suma esos 2. Sí, correcto, pero, o sea, si se supone que en X' y Z' hay un AND, pues ahí debería haber 3-1. Si no estoy mal. ¿Por qué razón? Claro, porque vamos a mirar a ver que no nos haya quedado mal. Vamos a rectificar. Vamos a rectificar. Aquí debo poner el AND entre el negado de este y el negado de este. Este negado es un 1 y este negado también es un 1. El AND entre esos 2, que es lo que tengo aquí, da un 1.
Aquí 0 y 1 es como decir los negados 1 y 0 da 0. Aquí 0 y 1 da 0. El negado de X y el negado de Z, 0 y 0 da 0. Es correcto, es así como debería estar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el AND normal entre X y Z me da 0, 0, 0 y 1. O sea, quiere decir que el AND entre el negado de X y el negado de Z me da un poco diferente. No me da el contrario, me da un poco diferente. Ahora, la expresión completa de esta suma de esos dos términos. Voy a ponerla aquí. Oiga, profe, disculpe, es que no sé Dígame. si fue a mí, pero la pantalla se me congeló. O sea, no. La pantalla donde estoy trabajando yo, Correcto, no mi cámara, sino la pantalla de la lámina. exacto. Voy a dejar de compartirla. Ya la dejé de compartir, voy a volverla a compartir. Eso ya me ha pasado en otras clases, también me dijeron lo mismo, que se había congelado la imagen. ¿Ya la estás viendo nuevamente? Por favor, confírmenme si la están viendo. Sí, profe. Entonces ahora voy a poner aquí en esta columna el resultado de la suma de esos dos términos, o sea, de este o este. La suma, recuerden que es una operación OR. 1 o 0 da 1, 0 o 0 da 0, 0 o 0 da 0 y 0 o 1 da 1. Entonces, quiere decir que esta expresión no es un 1, porque para decir que sea un 1 tendría que ser 1 en todas las condiciones, en todas las combinaciones posibles. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, esto yo no lo puedo reemplazar por un 1. Pero si miramos la forma que tiene este término, que es la que acabo de calcular aquí en esta lámina, dice, ignoremos estas dos columnas. Pensé que las podían, bueno, dice que para 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, los valores de la operación representada por este término es 1, 0, 0 y 1. Entonces vamos a retroceder un momentico por acá. Por acá. Y nos damos cuenta que aquí esta compuerta NOR exclusivo tiene exactamente esa forma, 1, 0, 0 y 1 para las 4 combinaciones posibles de dos variables. O sea que ese término que tenemos allá es un NOR exclusivo, se representa con esta compuerta. Y entonces es como representarlo como X, OR exclusivo negado. Entonces yo podría decir entonces que esta expresión también la puedo representar como X, Z, pero no con el operador OR, sino con el operador NOR. Que sería este. Ah, perdón, esto debe estar. Así. Entonces, ¿qué ventaja tiene que yo entienda o que yo haya descubierto que esta operación es equivalente a esta? En términos algebraicos, prácticamente ninguna, pero en términos de construcción, después del dibujo del circuito, tengo aquí, en esta expresión, tengo un negador, dos negadores, una puerta AND, una puerta AND y una puerta OR. Aquí tengo solo una puerta OR exclusivo y como está negada, es una sola puerta OR exclusivo negada. Entonces, en lugar de esta expresión en el circuito, en lugar de esta expresión, yo escribiría
esta, y por lo tanto esa complejidad de al menos 1, 2, 3 y 4 compuertas se me reduce a una sola. Pero yo tengo que haber identificado, o sea, para eso tuve que haber identificado, probar en mis apuntes, en mi borrador, si esta expresión se podía simplificar de alguna manera. Para eso lo que hice fue construir la tabla de valores de verdad exclusiva para ese pedacito de la expresión y ver si todo sale un 1, lo puedo quitar porque todo es un 1. Si todo saliera 0, entonces, ¿qué pasa? Que yo anularía todo esto porque cualquier cosa por un 0 es un 0, pero como esto lo que estoy probando no me dio ni 0 ni 1, sino que me dio la forma de un XOR negado, entonces yo puedo reemplazar eso en el diagrama por una puerta XOR negada y perfectamente. Entonces me quedarían un negador, un AND, un OR y un otro AND aquí entre el Y y el XOR entre X' y Z, entre X y Z, perdón. Bueno, con eso más o menos quedó aproximada la solución de uno de los dos ejercicios que están aquí. ¿Cuál fue el que tomamos? El 5. Entonces les quedan a ustedes de tarea los demás. Bueno, ese también porque aunque ya avanzamos un poco en la solución, no se ha dibujado el circuito. Entonces en Sabio queda el enlace con la actividad para resolver estos 4 y estos 2. En este caso simplificando la expresión booleana y dibujando el circuito correspondiente. Quedó puesto el enlace en la semana 16, que corresponde realmente a la semana 15, con fecha hasta el próximo jueves. Cualquier duda que haya al respecto en el transcurso de la semana, pues estaré atento a sus preguntas. Bueno, no siendo más por el día de hoy, entonces les agradezco mucho su asistencia. Permítanme, la descargamos para tener el registro. Les deseo un muy feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Igualmente, profe. Gracias, profe. Chao, profesor, igualmente. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.